דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש. כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם אישה לאדוני. Yahshua es Yahweh, Él vino y volverá, es mi libertador, pronto regresará, pronto regresará, pronto regresará, pronto regresará. Es Yahweh, Él vino y volverá, es mi libertador, pronto regresará. Yahshua es Yahweh, Él vino y volverá, es mi libertador, pronto regresará, pronto regresará, pronto regresará. Yahweh el Mesías Salvador de la tribu de Judá, está sentado en el trono de David, ha vencido y vencerá. Yahshua, Yahweh el Mesías Salvador de la tribu de Judá, está sentado en el trono de David, ha vencido y vencerá. Yahshua es Yahweh, Él vino y volverá, es mi libertador, pronto regresará, pronto regresará, pronto regresará, pronto regresará. Yahweh el Mesías Salvador de la tribu de Judá, está sentado en el trono de David, ha vencido y vencerá. Yahshua, Yahweh el Mesías Salvador de la tribu de Judá, está sentado en el trono de David, ha vencido y vencerá. Yahshua es Yahweh, Él vino y volverá, es mi libertador, pronto regresará. ¿Cómo? Pronto regresará, sí, pronto regresará, pronto regresará, pronto regresará. Pronto regresará, pronto regresará, pronto regresará.
אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יהא רצונך. כמוך בשמיים, כן בארץ, את לחם חוקנו תן לנו היום. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך. אמן. וסלל לנו את כל חטאינו, כאשר סלחנו גם אנחנו חייבינו. ואל תביאנו לידי ניסיון, ממך צאנו ממך רע. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך. אמן. המלאכה וחבורה ותפארת לעולמי עולמים. בשם ישוע המשיח אמרו אמן. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך. אמן. אמן. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך. אמן. 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 Shabbat Shalom a todos en este día Yom Shabbat, que nuestro Abacadosh lo apartó desde el libro de Bereshit, capítulo 2, del verso 3, dice que en la escritura que nuestro Abacadosh cuando creó 6 días, el séptimo lo apartó, lo santificó, lo bendijo para la humanidad, no para los judíos, sino para el hombre, para el ser humano. Y recordemos que había hombres sadik o justos, que en el principio guardaron Shabbat, pero después dice, hoy lo que vamos a estudiar en el libro de Noah, dice que empezó a corromperse el ser humano,
la humanidad se empezó a corromper. Entonces, hemos visto desde el principio, ¿verdad?, cómo el hombre tuvo una bendición. Hoy vamos a tener un estudio que siempre lo han pedido, siempre nos han pedido que siempre resolvamos lo de Bereshit capítulo 6, de cuando había gigantes, de cuando muchos interpretan que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Bueno, hoy lo vamos a discernir, hoy lo vamos a ver a través de la Escritura. Tenemos un gran estudio, tenemos unas 30 citas que vamos a estar mirando, respaldando y desmenuzando este verso. Solamente este verso nos va a traer mucha enseñanza, ¿verdad? ¿Por qué es importante, hermanos? Porque hoy en día se levantan tantos inventando tantas cosas, pero lo vamos a ver a la luz de la Escritura, y al último la palabra la va a tener usted. Lo que usted le revele el Padre, eso es lo que usted va a entender en este día. Aquí no estamos queriendo meterle a usted ideas ni que usted cree como nosotros. Vamos a ver muchas citas respaldando lo que dice este verso. ¿Y cómo lo decimos? Bueno, también tenemos, aquí también tenemos el libro de Enoch, conocido. ¿Y por qué los puse aquí? Porque tenemos que ver muchas formas y de pensamientos, pero sabemos que lo importante es la Torah. Tenemos también el Midrash, vamos a sacar información importante del Midrash, ¿verdad? Para aquellas personas que alguna vez a lo mejor lo han estudiado. Y déjeme decirle por qué es importante. Y también si gusta preguntar qué es el Midrash, también se lo podemos enseñar qué es el Midrash. Porque hay gente que dice, no, es que es otro libro fuera de la Torah. No, esa es la forma de cosas que no están escritas en la Torah, cómo fueron y cómo sucedieron. Ahorita lo voy a explicar más para adelante. Nosotros ya hicimos las oraciones de este día de Shabbat. Espero que usted en su casa ya lo haya hecho también. Ahorita nada más vamos a hacer la bendición del pan, y desde allí la vamos a hacer juntos. Usted ya la hizo también toda Rabá, nuestro abacados, que ya la hizo usted, pero si no, la puede hacer con nosotros. Amén. Yo sé que en otros lugares ya son por 2 horas, ya en otros lugares ya son 3 horas, por 5 horas, hasta por 10 horas nos llevan, hermanos. Amén. Así es que Shabbat Shalom donde quiera que se encuentren, en este Yom Shabbat, en este Yom que nuestro abacados ha apartado, ¿verdad? Así de que vamos si usted ya tiene su yayir, su pan, o si ya lo hizo toda Rabá, nosotros apenas lo vamos a hacer aquí. Faltan todavía unos 15 minutos para que aquí caiga el sol, y vamos a hacer la bendición de lo que es el yayir o el kiddush, conocido como el kiddush. Amén. Así de que toda Rabá nuestro abacados, amén. Vamos a hacer la oración. Primeramente a nuestro abacados, que nos da gracias de estar esta semana, de que nos ha permitido venir, nos ha guardado, nos ha protegido, no nos ha pasado nada en nuestros días, nos ha cuidado nuestra familia, se ha cuidado nuestro hogar, ha cuidado nuestra salida y nuestra entrada, nos ha cuidado en el caminar, nos ha cuidado cuando hemos ido a nuestro trabajo, cuando hemos venido, nos ha tenido pan en la mesa. Por eso le damos toda Rabá en este día y le damos agradecimiento, porque nadie de nuestra familia ha perecido, nadie de nuestra familia ha dejado de existir hasta este momento. Por eso le damos toda Rabá, porque nos da todo lo que necesitamos, aún a nuestros hijos, nos los tiene con bien. Le damos toda Rabá a nuestro abacados, y por eso le damos agradecimiento, donde quiera que cada uno se encuentre, nuestros hermanos, aún de los que están mirándose esta transmisión. Que nuestro Elohim les bendiga grandemente también su hogar, su entrada y su salida, que también su empleo y sus mesas estén llenas en el nombre de Yeshua. Toda Rabá abacados, porque tú nos permites, vamos a hacer también la verajá del pan, la bendición también de la Brek Melach, del pacto de sal, como está establecido en el libro de Levíticos, que haremos el pacto de sal por todas las generaciones en todo lo que nosotros hagamos. Amén. Así de que está establecido que nosotros hagamos el pacto de sal. Amén. Así de que si usted en su casa ya sabe qué es el pacto de sal, vamos a tener también estudios sobre el pacto de sal para que usted lo haga y sepa por qué tenemos que hacerlo todos los Bene Israel. Es un pacto perpetuo, un pacto olam. Pacto, cuando usted lee en su Biblia que dice pacto perpetuo, significa olam. ¿Y qué significa olam? Por la eternidad.
Eso significa la palabra Olam, por eso nosotros decimos Boreo Olam. Boreo Olam significa el ¿qué? El creador, el que siempre ha existido, el creador, el eterno, Boreo Olam. Entonces, ¿verdad? Es importante que usted sepa qué es el pacto de sal. Amén. Así de que vamos a hacer en este momento la verajá de el lejem y también de el kiddush o el vino, o también lo conocido como jugo de uva 100%. Si usted lo tiene, si alguno no toma vino, puede hacerlo con jugo. Amén. יום השישי, ויחולו השמיים בכל תסבם, והאלוקים ביום השישי מלאכתו, 10 וישיבות ביום השישי מלאכתו, 10 ויברך אלוקים ביום השישי וכעס אותו כי בו שבת מכל מלאכתו, הסבר אלוקים לעשות. Día sexto, y fueron concluidos los Shamaim y Laretz y todas sus legiones. Y concluyó Elohim en el día séptimo la labor que hizo, y estuvo en el día séptimo de toda labor que hizo. Y dio bendición a Elohim el día séptimo y lo apartó para él, porque el Shabbat estuvo de toda su labor, la cual creó Elohim para hacer. Baruch et Yahweh Elohim melech haolam, asher gishanu bertav sarvanu, ושבא קושו וחבר רצון חיסחלנו, סיקרן למעשה בראשית תגלה למקרה קושו, סקר רם יזרעים, ושבא קושך וחבר רצון חיסחלתנו. ברוך אתה יהוה מקדש השבת. בשם ישוע HaMashiach בברות. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey de la creación, que nos apartó con sus preceptos y nos quiso a nosotros y al Shabbat de su Kedushá, y con amor y voluntad nos hizo herederos, renovando los hechos del principio, inicio de convocaciones de Kedushá, recuerda la salida de Misraim y el Shabbat de su Kedushá, y con amor y voluntad nos hizo herederos. Bendito eres tú, Yahweh, que aparta del Shabbat. En el nombre de Yeshua HaMashiach y decimos, Amén. Baruch Ata Yahweh Eloheinu melech haolam Amotzi lechem mijares. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, de la creación, que saca el pan de la tierra. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam Borei peri agefen. Beshem Yeshua HaMashiach ben Ruch. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, de la creación, que saca el fruto de la vid. En el nombre de Yeshua HaMashiach y decimos, Amén. Lejaim por la vida. Lejaim. Bendito es nuestro Elohim que nos ha apartado de entre todas las naciones. Bendito es nuestro Elohim que nos ha guardado, nos ha protegido, que nos ha traído hasta este día de Shabbat. Allá afuera hay gente que no está siendo guardada, que no está siendo protegida. Por eso siempre yo lo digo, nosotros no guardamos el Shabbat nos guarda a nosotros de toda tentación, de todo mal y de toda cosa que está allá afuera, esperando a quien destruir. Hoy en este día hay cosas negativas y hay cosas positivas. Y nosotros estamos en lo positivo, pero hay gente que está agarrando lo negativo, destrucción. Y eso es lo que sucedió en los días de Noah. ¿Hubo qué? Destrucción. ¿Por qué? Porque había gente negativa, había gente perversa, había gente malvada, y es lo que vamos a estar estudiando hoy en este día. Hoy en este día vamos a tener una enseñanza muy importante. Espero terminarla. Este verso que vamos a leer, hoy tenemos la parashá que es Noah, en el libro de Bereshit o libro de Génesis, del 6, capítulo 6, verso 9, pero lo vamos a leer desde el 6. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos el propósito. Siempre nos han pedido esta enseñanza. Yo la tengo se me dice el año pasado, pero no la encuentro porque se me hace que la di en un estudio de Rosh Kodesh y hoy no lo encuentro ya de tantos videos que tenemos. No la encuentro, pero hoy en este día la vamos a discernir más, porque recordemos que el Padre nos lleva de revelación en revelación. Nosotros no podemos quedarnos quietos. ¿Por qué? Porque la Torah va revelándonos de luz a luz. Cada Shabbat, en cada Shabbat el Padre nos revela algo nuevo. En cada Shabbat de vuelta nos trae algo nuevo. ¿Por qué? Porque esa es la Torah. No podernos quedarnos decir, no, es que yo ya sé todo. No, porque nadie sabe nada.
¿Por qué? Porque la Torah nos lleva ¿de qué? De revelación en revelación. Y lo hemos visto en el tiempo, las religiones dicen, no, yo así creo y así me quedo, yo ya no quiero saber más. ¿Por qué? Porque viven ya una vida cotidiana, normal, su vida normal, como que ya no pueden cambiar, ya no puede haber crecimiento. No, la Torah te lleva a crecer cada día, a comprender cada día. Y eso es lo que tenemos hoy en día, esta hermosa parashá de Noah. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a estudiarlo profundamente, hermano? Porque es necesario cambiar nuestra forma de pensar. Cuando el hombre viene de una religión, estuvimos en la iglesia católica, es más, nomás sabíamos que había un diluvio y era todo. Pero no sabíamos cuántos animales habían entrado, qué personas habían entrado, cuáles eran bien, cuáles iban corruptas, cuáles iban positivas, cuáles iban negativas, cuántos animales tenían que entrar a puros, cuántos impuros, cómo fue hecha, cuántos años duró Noah haciendo el arca. Eso no lo sabíamos. Luego vinimos al cristianismo y el cristianismo nos empleó un sistema, una forma, pero no teníamos toda la revelación. Después salimos del cristianismo, vinimos a conocer a la Torah y vinimos a conocer los nombres Kadosh. Es donde estamos ahora, pero no nos podemos detener aquí. ¿Por qué? Porque el Padre dice que Él nos lleva ¿de qué? Nos lleva de conocimiento en conocimiento. Dice que los misterios, hay misterios que son para Él y las reveladas nos las va a mostrar Él. Hay cosas reveladas que van a ser para el hombre. Entonces es importante entender y comprender que la Torah no se puede quedar en el tiempo. ¿Por qué? Porque la Torah no tiene principio y no tiene fin. Esa es la Torah que estamos estudiando. Los 5 libros que nosotros conocemos como Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio no tienen un principio ni tienen un fin. ¿Por qué? Porque la Torah usted la tiene y yo la tengo en papel. Pero ¿cómo bajó la Torah? Dice la Escritura, bajó con fuego. Venían en llamas de fuego todas las letras de los Shamaín. Y Moshe empezó a tomar letra por letra y las iba acomodando en el pérgamo o en el rollo, las iba acomodando, y Elohim le daba las letras y Moshe las acomodaba. Porque bajaron ¿qué? Con Malaquín, bajaron con ángeles, bajó la Torah, llama de fuego, venía en lumbre al monte Sinaí. Entonces la Torah no tiene principio y no tiene fin. La Torah hoy nos lleva a un nivel. Acuérdense que la Torah nos enseña 5 niveles. El primer nivel es la Nefesh. El hombre ¿qué? El hombre primero, el hombre animal, el que no comprende Torah, el que no entiende que hay un Elohim, el que nada más somos almas, somos Nefesh. Pero luego que ya vinimos al conocimiento, que nuestro anhelo, que algo siente dentro de nosotros, ahí se convierte en Ruach. Pero cuando ya vamos conociendo y vamos comprendiendo la Torah, Neshama. Entonces cada elevación, y eso lo vamos a estar estudiando de este miércoles para el otro, voy a darles enseñanza. Y así es nuestro deseo, ir entendiendo cada vez más para llegar a los 5 niveles que tiene la Nefesh que tenemos nosotros. Cuando dejamos la Nefesh, que es el animal, vinimos al Ruach. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando Moshe le dijo a aquellos varones, a los 2 espías, vayan y espíen a Canaán? Y dice que vinieron 10 y dijeron, no, hay unos gigantes, nosotros no le entramos, son muchos para nosotros, nos van a ganar y nos van a matar y nos van a destruir. Pero dice que Caleb y Yahoshua o Josué dijeron, sí podemos. Y miren la elevación que ellos tomaron, de ser Nefesh, subieron a una Ruach. ¿Qué dijo Elohim? Le dijo Moshe, Caleb y Yahoshua tienen un Ruach diferente que ellos. Tienen otro Ruach, por lo tanto, ellos son los únicos que van a entrar a la tierra prometida. De ser Nefesh, subieron ¿a qué? A Ruach. Pero cuando ya vino todo y conocieron, cuando entraron a la tierra prometida, entraron a Neshama. O sea, cada persona de nosotros va nivelando a niveles hasta llegar a comprender. Pero cuando usted todavía quiere comer como niño leche, todavía está usted como en la Nefesh. Todavía no sube ni al Ruach. Cuando todavía viene cualquier circunstancia y no la quiere entender, aquí es donde entramos nosotros.
¿Qué somos hoy en día? ¿En qué nivel estamos? ¿En qué nivel estamos? Pero esta enseñanza no la quiero dar ahorita profunda, hasta el miércoles que tengamos de este miércoles para el otro. Y vamos a empezar con la porción Bereshit, el libro de Bereshit, la porción Noah, la porción número 2 de las parashot, que son 54 parashot que tenemos en cada año. Y hoy estamos en la segunda, que es Noah. Amén. Así es de que vamos a hacer la oración para empezar a estudiar la Torah. Amén. Vamos a abrir nuestra Torah, nuestra Biblia, como usted la conozca. Y acuérdese, siempre le invito su libretita, su hoja y haga apuntes. ¿Por qué? Porque hoy en este día de Shabbat usted tiene que meditar. Hoy en el día de Shabbat no es para usted. Hoy el día de Shabbat no es para que usted piense en las cosas de allá de afuera. No. Hoy día de Shabbat es para meditar en la Torah, para meditar en el Elohim. ¿Y para qué? Para meditar en todo lo que Él tiene preparado para usted y para mí. De día y de noche meditaremos en tu Torah, en tu palabra, y entonces nos irá muy bien. Entonces, hoy este día es importante estudiar, apuntar y seguir estudiando. Amén. Así es de que hoy y mañana tenemos ¿para qué? Para subir a otro nivel. ¿Qué nivel quiere estar usted? ¿Usted quiere estar como dijo Rav Shaul? Tenemos dos niveles, el animal y el espiritual. El Neshama o el Ruach. ¿Cuál quiere estar usted? Bueno, la Torah enseña 5 niveles. Y eso lo vamos a estar enseñando para que no se pierda ese estudio. Amén. Barejú Yahweh Jamebora, Barejú Yahweh Jamebora Olam Baed, bendecir a Yahweh quien es bendito, bendito es Yahweh quien es bendito por siempre jamás. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, Asher bahar benu mikol hamim, bertan manu torato, Baruch atah Yahweh noten hatorah, Beshem Yeshua HaMashiach ben Ru. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey de la creación, que nos apartó entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Yahweh, donador de la Torah, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y decimos Amén. Bendito es nuestro Elohim, amén, porque Él nos ha apartado, nos ha escogido de entre todas las naciones. Mire qué importancia entender esto. Él nos ha apartado, nos ha escogido. Nos ha apartado, nos ha escogido de entre el mundo, de entre las naciones. Nos ha enseñado su Torah, nos ha enseñado su instrucción. Nos ha traído y nos ha dado alegría y regocijo cuando se le profetizó del libro de Oseas que a las 10 tribus de Israel iba a quitar su regocijo de guardar el Shabbat y las fiestas. Le quitaré el regocijo a las 10 tribus de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, les quitaré su ¿qué? Su regocijo por cuanto pecaron. Ahora estamos volviendo al regocijo. Hoy estamos volviendo a sus mandamientos. Qué hermoso, dijo Melech David, qué hermoso conocer tu ley, tu Torah, tu instrucción, tus preceptos, tus estatutos. Porque esa es lámpara a mis pies, es mi regocijo, es mi alegría. Pues en tu ley meditaré y me deleito. En tu Torah me deleito. En tu Torah estoy alegre. Imagínense Melech David diciendo esto, y hay muchos que dicen que la ley no existe. Y Melech David diciendo, en tu Torah me deleito. Y otros dicen que es una carga. Qué triste. ¿En qué nivel está esa persona que dice que la Torah es una carga? Pero ¿qué nivel tenía Melech David cuando decía que se deleitaba en la Torah? Que preferiría estar un día delante de su presencia que 1000 fuera de ella. Impresionante. Amén. Así de que vamos a comenzar en el capítulo 6, Bereshit 6:1. Para entenderlo, lo que queremos enseñar, y vamos a ir mirando muchas cosas muy positivas. Amén. Estas son las generaciones de Noah. Noah, varón justo, era perfecto en No, 6:1. ¿O no era 6:9? Sí, 6:9, pero vamos a empezar 6:1.
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de Adamá y les nacieron hijas, Ahora, tenemos que ir discerniendo esto. Acuérdense que esta porción ya la vimos en la de Bereshit, pero esta está incluida que no la ampliamos toda el Shabbat pasado. No la ampliamos toda, ¿por qué? Porque no teníamos el tiempo. Entonces nos regresamos poquito porque hoy empieza la parashá en el 6.9. Pero nos regresamos del 6.1, ¿por qué? Porque quiero enseñar esto que muchos me lo han pedido y hoy lo vamos a discernir profundo. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres, seres humanos, acuérdense, esto es bien importante que vayamos entendiendo. Cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Ahora, ¿quién eran estos? Dice que eran mujeres de los hombres que le nacieron. Entonces, ¿quién eran estas mujeres? Solamente había una descendencia que venía pura. Escuche esto. Y este es un estudio que también tengo, pero lo voy a volver a dar, porque yo sé que hay mucha gente que a lo mejor dice, y otra vez regresarme a buscar todos los estudios, pero bueno. Las hijas hermosas y que eran puras y eran limpias eran descendientes de Set. Acuérdense, Set. Descendientes de Set. Acuérdense, muy importante. La descendencia de Set es el que le dijo Elohim a Adán que le había nacido un varón. Un varón significa un hombre de renombre. Y ahorita lo vamos a leer. Un hombre de renombre. Set no era cualquier persona. No era cualquier persona porque Set era el primogénito. ¿Por qué? ¿De quién era primogénito Set? De Adán. Porque dice, y Elohim me dio un hijo y me lo sustituyó ¿por quién? Por Abel, porque Caín había matado a Abel. Entonces Elohim le da otro hijo a Adán y a Eva y se llama Set. Él es el primogénito. Y de Set vinieron todas estas mujeres muy hermosas. Estas mujeres tenían una capacidad serias como Sara, como muchas patriarcas que fueron muy buenas patriarcas, pues las hijas de Set le habían nacido a él y eran muy hermosas. Muy hermosas. La descendencia de Set dice, y otra lo vamos a leer aquí, por eso le digo que tenemos, para entender muchas cosas, tenemos el libro de Enoch y tenemos también el Midrash. Pero ahorita vamos a llegar a entender todo este propósito para que amplíe su mente y va a aprender muchas cosas hoy este día, porque cuando yo estudié esto, hasta yo me quedé sorprendido. Pero miren lo que dice aquí, y les nacieron hijas, dice el 2, que viendo los hijos de Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora, primer lugar, todas las personas han dicho que los ángeles son hijos de Elohim. Bueno, la escritura dice otra cosa. La escritura nos enseña otra cosa. ¿Y qué nos enseña la escritura? Que a los ángeles no se les puede decir hijos. Y ahorita lo vamos a ver. Por eso tenemos que entender. Estas mujeres eran descendientes de Set porque eran muy hermosas. A estos hombres les gustaron esas mujeres. ¿Quién eran esos hombres? ¿Quién eran los hijos de los hombres de Elohim? ¿Quién eran? ¿Quién eran esos hombres que tenían un renombre? no son los que empezaron a invocar el nombre. Bueno, hay una parte, pero estos hombres eran hombres que eran reyes, gobernantes, como quién. Por eso le dije, hoy se va a sorprender mucho. ¿Se acuerdan las hijas de Lot? Y eso es para que lo vayan saboreando, ahorita vamos a llegar allí. Las hijas de Lot, las hijas se acostaron con su padre. Las dos hijas se acostaron con su padre Lot. Y de una de ellas nacieron gigantes.
¿Por qué nacieron gigantes? Vamos a ver por qué. Por eso le dije, se va a llevar una gran sorpresa. Se va a llevar una noticia muy grande, pero aquí dice algo bien claro y lo vamos a ir discerniendo. Primero, estas mujeres eran hermosas, eran descendientes de la descendencia de Set y eran más hermosas que cualquier otra mujeres, que viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Pero ¿sabe cómo las tomaron? A la fuerza. No fueron tomadas como esposas. En otras palabras, fueron violadas, fueron abusadas, las tomaron a la fuerza. El libro de Enoc lo dice, las tomaron a la fuerza. Las tomaron a la fuerza y tuvieron estos hombres que eran gobernantes, que eran hombres como Nimrod. Nimrod era uno de los gobernantes más poderosos de renombre en aquel tiempo y era un hombre perverso. La torre, sí, muy cierto. Cuando se cambiaron las lenguas. Este hombre quería matar a Abraham. Y de allí viene también una descendencia de Sem. Sem y Abraham. Acuérdense, bien importante. Entonces dice 3. Y dijo Yahweh: no contenderá mi ruach, mi espíritu, con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea que los hombres que les llamaban hijos ¿por qué le llamaban hijos de Dios? Pero no hijos de Elohim. Era como el rey de Misraín de Egipto. Faraón, que decía que él era un dios en la tierra. Nimrod y todos sus descendencias de Nimrod decían que ellos eran Dios en la tierra. Todos, desde Nimrod, su descendencia, hasta todos los de Faraón, todos los de Egipto, cuando ellos se presentaban como reyes, como gobernantes, ellos se presentaban como Elohim, como dioses. Ahora, ¿por qué no pueden ser ángeles? Vamos a refutar todo esto y vamos a empezarlo a refutar con esto. Vamos al libro de Hebreos. Y ahí vamos a empezar nuestras refutaciones para enseñar que no pueden ser ángeles. Vamos a ir al libro de Hebreos, en el capítulo 1. Y ahorita vamos a estar mirando muchas buenas citas. Miren lo que dice Hebreos 1, del 4 al 7. Hecho tanto superior a... El Mesías fue hecho tanto superior que los ángeles, cuando heredó más excelso nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los Malaquim dijo Yahweh jamás: mi hijo eres tú? dice la escritura, porque ¿a cuál de los ángeles Elohim le dijo: mi hijo eres tú? Jamás le ha llamado Elohim, nunca jamás ha llamado a un ángel, nunca le ha llamado a un ángel hijo. Nunca jamás le ha llamado hijo a un ángel. Yo te he engendrado hoy, otra vez yo seré el padre y él me será a mi hijo. Entonces dice la escritura que a ninguno Elohim le ha llamado, a ningún ángel le ha llamado hijo. Y lo vamos a estar mirando varias cosas. Ahora, esa es la primera refutación que traigo para todas aquellas personas que dicen que eran ángeles. Esa es una. La segunda es que los ángeles no tienen sexo como el hombre, no tienen partes sexuales. Ahorita la vamos a refutar, vamos a ir al libro de Mateo. Primer punto: Elohim a ningún ángel le ha dicho hijo. A ningún ángel le ha dicho hijo. Ahora, vamos a ir al libro de Matitiyahu, capítulo 22, libro de Mateo. Para aquellos que enseñan que eran ángeles, están erróneamente enseñando. 22:30. Matitiyahu 22:30. Porque en el levantamiento a la vida ni se casarán. Porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Elohim en el cielo. Dice el 31. Pero respecto al levantamiento a vida de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Elohim cuando dijo:
yo soy el Elohei de Abraham, el Elohei de Isaac y el Elohei de Jacob. Bueno, y allí vemos que el Elohim de nosotros, el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, cuando uno resucita de entre los muertos va a ser como los ángeles, no teniendo partes sexuales. No tiene partes sexuales. Y lo vamos a refutar más. ¿Por qué? Porque esto no puede quedar así. No, lo vamos con la misma escritura, vamos a ver que nunca fueron ángeles los que estuvieron allí. ¿Y por qué? Porque aquí en el 6 lo vamos a ver que no eran ángeles, eran humanos los que se metieron, pero eran hombres que se creían Elohim. Nimrod decía que él era un dios en la tierra. Había gente que había más que gobernaba en la tierra y decían como Faraón: yo soy un dios, yo soy un Elohim, yo soy un Elohim en este mundo. Entonces era lo que decían ellos. Ahora, ¿por qué no pueden? Porque dice la Torá, el Mesías mismo dijo que los ángeles no tienen partes sexuales. Ahora, ¿cómo podemos entenderlo? Vamos a 1 Corintios. Miren lo que dice 1 Corintios en el capítulo 15, del 39 y 40. Hoy vamos a ver mucha escritura, hermano. ¿Por qué? Porque es importante discernir todo esto y que nos sacamos el entendimiento que los ángeles fueron los que se metieron con las mujeres. Hoy lo vamos a dar en entendimiento. 39 y 40. 15, 9, 40. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos de los Shammai. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la cabot del celestial y la otra de ¿qué? Terrenal. Entonces, lo que es celestial no puede tener partes sexuales. No existe. Por eso nuestro Mesías dijo que nosotros seremos como los ángeles, sin partes sexuales. Ninguna parte sexual que tiene la mujer, ninguna parte sexual que tiene el hombre, la puede tener un malaquín. Ahora, la otra refutación que le tengo a las personas que enseñan que son los ángeles, en el momento que cayó, que le nombramos Hasatán, el diablo que cayó en el Edén, cuando cayó y se metió dentro de la serpiente, los malaquín fueron encerrados ¿en qué? En prisiones. Lo único que enseñaron los demonios cuando vinieron los malaquín, solamente enseñaron la brujería, la hechicería, el oro, la plata, enseñaron medicina y enseñaron cómo hacer espadas para matarse entre ellos. Eso sí enseñaron los malaquín a los hombres, a los seres humanos. Entonces, la misma escritura dice que nosotros tenemos un ¿qué? Un cuerpo. Cuando estamos aquí en la tierra. Pero un cuerpo es lo celestial, es diferente. La persona, el malak, no puede tener partes sexuales. Porque no fue hecho como el hombre. ¿Qué son hechos los ángeles? Son rujot, son espíritus. Los ángeles son espíritus. Y no tienen partes como el hombre terrenal. No lo tienen. El único, como está escrito, mire quién era el hombre de renombre. Mire lo que dice aquí. Vamos a ir al libro de Números. Fíjese lo que estamos leyendo. Quiero primero analizar estos puntos para que usted los mire. Vamos en el verso 2, 3. En el libro de Números, verso 16, o capítulo 16, verso 1 y 2. 16, número 16, 1 y 2. ¿Por qué primero, hermano, quiero refutar esto? Porque mucha gente dice que son ángeles, los hijos de Elohim. Y ya vimos que Elohim a ningún ángel le ha dicho hijo. A ninguno. A ninguno. Y eso es bien importante saberlo, porque ya lo vimos. Dice así: Korah, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliá, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moshe,
con 250 varones de los Bene Israel, príncipe de la congregación, los del consejo, varones de renombre. ¿A quién se le nombra? Para que vaya entendiendo a quién se le nombra varones de renombre. Varones de renombre se le nombra a príncipes, a gobernantes, a reyes. Así se le llamaba desde la antigüedad. Se le llama ¿qué? Varones de renombre, como dice aquí en el verso 6. Estos eran hombres de renombre, dice así. Y dijo Yahweh: no contenderá mi rúa con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había, fíjese, primero se metieron los varones con las mujeres y luego dice el 4. Y había gigantes. ¿Por qué hubo gigantes? Porque hubo una mezcla perversa entre hombres. Y ahorita lo vamos a estar analizando. Por eso le dije, las hijas de Lot, cuando se metieron ellas con él, a una hija le nacieron gigantes. ¿Por qué? Porque se corrompieron. Hubo una perversidad. ¿Qué quiere decir esto? Miren lo que dice el Midrash, hermano, y esto es bien importante. Esto es bien importante que lo sepan. Que en aquel tiempo, cuando Elohim saca a Adán y a Eva del paraíso, solamente sembraban una vez al año y duraba 40 años la comida, la cosecha de lo que sembraban duraba 40 años. No había sol, no había frío, no había calor, estaba todo templado. No había maldad, todo estaba bien, no sentían el deseo de ocultarse de alguien porque la gente vivía en paz, porque no había armas. ¿Por qué dice todo esto del Midrash? Bueno, porque esto es importante saberlo. Cuando todavía las hijas de los hombres, como la descendencia de Ted, venía pura, venía limpia, esa descendencia venía limpia, más Caín no. La descendencia de Caín y la descendencia de Nimrod se metieron con las hijas ¿de quién? De Set. Caín y Nimrod y los demás reyes y los demás gobernantes eran los hombres de renombre que se metieron con las hijas de Set, hombres perversos. Acuérdense que la maldición de Caín, la descendencia de Caín traía una maldición. Había una maldición. Y que el hijo, el abuelo de Caín, dice, él ya no miraba muy bien, y cuando miró a Caín lo miró como un animal, una fiera salvaje, y por eso lo mató. Su propio abuelo mató a Caín. ¿Por qué? Porque dice que lo miró. Por eso dice aquí el Midrash que la gente vivía más años. ¿Por qué? Porque dice el Midrash, y esto me sorprendió del Midrash, el Midrash dice, y le digo para que si un día lo quiere estudiar, esto es muy importante saberlo, acuérdense que todo es importante conocer. Dice que cuando una persona tenía un hijo, el hijo el siguiente día empezaba a caminar y a los 3 días ya empezaba a hablar. Qué impresionante, ¿verdad? Por eso ahora viene el entendimiento de lo que vimos, de lo que vemos en quién, en Isaac y en Esaú, que por eso desde el vientre ellos empezaban a hablar. ¿Por qué? Porque aquí lo vemos, que dice la escritura que cuando antes una mujer tenía un hijo en el tiempo de Adán y Eva, en el tiempo de Nimrod y en el tiempo de Abraham y en el tiempo de ellos, dice que cuando una persona tenía un hijo, el siguiente día el niño empezaba a caminar, al tercer día empezaba a hablar y a los 5 días ya tenía dientes. Entonces yo mirando lo que dice en la parashá cuando leemos a Jacob y a su hermano Esaú, dice que desde el vientre ellos ya hablaban, desde el vientre ellos ya peleaban. ¿Por qué? Porque la maldad no era como hoy en día. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Miren lo que dice el 3. Y dijo Yahweh: no contenderá mi rúa con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, le redució. ¿Por qué antes vivían 900, 800, 700? ¿Por qué vivían ese tiempo? Después de ese tiempo vino el pecado y el año de la persona redujo a la persona para tener menos años y morir más pronto. Entonces, las personas de renombre que estamos leyendo aquí dice en el libro número 16:2, y se levantaron con Moshe con 250 varones de los hijos de Israel, que eran príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Aquí también vemos en el capítulo 6 que estos eran hombres de renombre. ¿Quién eran? Eran hombres de renombre
que se hacían creer que eran Dios en la tierra. Por eso aquí lo vemos, y es una mala o pésima traducción que viene siendo Reina Valera, y dice así, el 2, y que viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, pero tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Entonces los hombres, porque aquí dice que eran hombres, no eran ángeles, eran hombres de renombre. Luego dice el 4, y había gigantes, ya después, porque dice, y había también gigantes. ¿Por qué había gigantes? Porque se había corrompido la descendencia. Acuérdense que una hija de Noé se metió con un hombre que se creía Dios, y cuando ella entra al arca, ella llevaba un gigante en su vientre. Ella llevaba un gigante. Y los otros, los que están de Moab, que le nacieron, esos son de la hija de Lot. Ahí a ella le nacieron otros gigantes cuando se metió con su padre. Y ahorita lo vamos a ver en la escritura. Ahorita lo vamos a ir viendo todo esto. Estamos desmenuzando para entender el propósito, que no eran ángeles. ¿Por qué? Porque el ángel no puede tener relaciones sexuales. El ángel no se da en casamiento. Y el ángel nunca se le pudo decir que eran hijos de Elohim, porque ya lo vimos en el libro de Hebreos. Y vamos a empezar a analizar más puntos. Mire lo que dice aquí. Por eso le dije, hoy vamos a estudiar mucho. Mire lo que dice segunda de Pedro. Y eso todo apúntelo, hermano. ¿Por qué? Porque le va a servir para que usted estudie. Esto es importante porque le va a servir para que usted estudie. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Y cuando usted empiece a estudiar esto, hermano, vamos a llegar a un conocimiento grande. Y ahorita quiero leerlo también del libro de Enoch. ¿Por qué es importante, hermano? Porque nunca debemos de descartar muchas cosas, aunque la Torah es el filtro para creer en todo esto, ¿ok? Escúcheme, la Torah es el fundamento para poder entender este propósito. Acuérdese, es la sabiduría que nos da, como cuando usted va a una escuela, le dicen, aquí está el libro de ciencias sociales, pero usted tiene que ir a ver otros 3, 4, 5 libros más. ¿Por qué? Porque todos aquellos 5 hacen un compendio de entendimiento de lo que usted está estudiando. Todo tiene mucho que ver. Pero miren lo que dice segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque si Elohim no perdonó a los Malaquín que pecaron, sino que arrojándolos al Sheol los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora, ¿estaban qué? Cuando pecaron, junto con Hasatán, ellos fueron llevados ¿a dónde? A lugares ocultos. Fueron reservados, fueron puestos con la palabra de Elohim, fueron puestos en un lugar con cadenas, no con cadenas de las que usted piensa, no, con la palabra. Nomás que aquí usa la palabra cadena, pero los arrojaron a prisiones de oscuridad, los pusieron allí, ¿para qué? Para preparar para el día del juicio. Allí están. Y miren lo que sigue diciendo en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19. Ahora nos regresamos a Primera de Pedro 3, 19. 19 al 20. En el cual también fue y predicó a los Rujot encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Elohim en los días de Noah, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Y por qué los fueron atados estos ángeles? Acuérdense que se vino una parte de ángeles y ellos enseñaron a los hombres, a personas que tenían de renombre, que eran líderes, les enseñaron la brujería. Y ahorita lo vamos a leer aquí. La brujería, la hechicería, enseñaron medicina, enseñaron cómo sacar armas, cómo trabajar el oro, cómo trabajar la plata. Les enseñaron mucha sabiduría. Y estos ángeles, por eso pecaron. Esos ángeles que estamos mirando aquí, estos ángeles pecaron porque trajeron toda la sabiduría de lo alto. O sea que todo eso fue el pecado de los ángeles, ver enseñado cosas ocultas, cosas que no tenían que ver enseñado. Allí viene la destrucción para ellos. ¿Y quién nos lo termina de decir? Bueno, el libro de Judas. Mire el libro de Judas, en el capítulo 1, verso 6.
Y a los malaquín, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron, miren lo que dicen, no su cuerpo, sino que abandonaron su propia morada. En el verso 6. Y a los malaquín que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. No dice que abandonaron su ¿qué? Su figura. De ser unos rujosos, unos espíritus, fueron carnales. No, los ángeles fueron. Si Elohim le dijo al hombre, tú eres carne, tú ciertamente eres carne. Y al ángel le dijo, tú eres espíritu. Y dice el Mesías que los ángeles no pueden tener relaciones sexuales, no tienen partes sexuales. Eso está determinado desde el momento que creó Elohim. Por eso Elohim creó al hombre de una manera y al malaquín de otra. El malaquín está formado de una manera y el ser humano está formado de otra manera. El hombre no puede estar en la dimensión del ángel y el ángel no puede tener la forma de un hombre en la forma sexual. Cuando bajan de la dimensión espiritual para abajo, sí se transforman en hombres, pero no en formas, no en las partes sexuales. Solamente para que tú lo mires. Toman una dimensión, es como cuando nosotros muramos y venga la resurrección de entre los muertos, dice que nuestro cuerpo será transformado. Vamos a ser parecidos a los malaquín, ¿en qué? ¿En figura? No. En la forma de no tener partes sexuales. En la figura nosotros de vuelta seremos hombres y el ángel es ángel o el malak es malak. Cuando seamos transformados, nosotros seremos nuestra misma, pero en un cuerpo que incorruptible. En un cuerpo incorruptible. Y los malak serán ángeles, serán rojos, serán espíritus. Nosotros fuimos diseñados de una manera diferente. Por eso la escritura dice que Él lo hizo al hombre perfecto en su tiempo. Pero al malaquín lo hizo diferente de otra manera. Lo hizo diferente. Entonces dice aquí, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, ¿dónde? En los Shamaim, los ha guardado debajo de oscuridad y en prisión eterna para el juicio del gran día. Ellos fueron aguardados, fueron reservados. Ahora me dirá usted, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Entonces, ¿quién son los espíritus? Eso es bien importante saberlo. Porque todo el tiempo hemos enseñado que los ángeles, que son los espíritus, no, eso es diferente. Y todo eso vamos a estar mirando porque esta ocasión amerita estudiarlo a profundidad esto. Amerita, hermanos. ¿Por qué? Porque mucha gente está yéndose confundiendo que eran los ángeles. No, los ángeles no pueden tener esta posición. Ningún ángel puede tener esta posición. Y miren lo que dice Efesios, y ahí es donde vamos, Efesios 6:12. Todas esas escrituras tenemos que analizarlas, hermano, porque hay mucha confusión. Mucha confusión. 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones de los Shammai. En las regiones de los Shammai. Ahora, mi pregunta, estos que pecaron, que yo les estoy mostrando, ¿quién son? ¿Los que se vinieron con Hasatán o los que enseñaron al hombre el conocimiento? Hay dos clases. Hay dos clases de entendimiento aquí. Uno, los que se vinieron con Hasatán, ellos están libres. Pero los malaquín que vinieron y enseñaron brujería, hechicería, enseñaron toda la perversidad, esos son los que están amarrados, son los que están atados hasta el día del juicio. ¿Por qué? Porque ellos, conociendo el conocimiento del bien y del mal, lo trajeron a los hombres. O sea que ¿quién fue el que nos enseñó el mal a nosotros? Los malak, los ángeles nos enseñaron el mal. Por eso cayeron ellos, ¿no? Sí, porque ellos mismos, es algo bien sencillo, ¿cómo lo podemos entender? Y mucha gente mezcla los que se vinieron con Hasatán y con los que enseñaron las cosas perversas. No podemos mezclar.
y Apocalipsis mismo nos lo enseña. Los que se vinieron con Hasatán, esos son los que hoy en día están teniendo una lucha con nosotros, como dice el libro de Efesios. Esos son los que luchan continuamente con usted y conmigo. ¿Por qué? Porque la lucha no es con ninguna persona humana, sino son contra espíritus, contra huestes, pero siguen siendo malaquín, acuérdense, siguen siendo ángeles. ¿Por qué? Porque ellos no pueden perder. Antes de que hicieran eso, ya estaban, recibes que Yeshua cuando los pone que está él, luego están los hombres, luego los malaquín y luego las mujeres. No, él cuando está hablando de eso, mijo, es que no nomás hay ángeles, no nomás los ángeles, esos ángeles existen. En el cielo todavía hay muchos ángeles, mijo. Sí. Hay serafines, hay querubines. Cuando está hablando de eso, mijo, ya había sucedido. Cuando Elohim creó a Adán y a Eva, cuando hizo este mundo, ¿Hasatán ya había pecado? Sí. ¿Los ángeles ya habían pecado? Sí. Pero los ángeles que estamos mirando aquí, donde estamos mirando de Judas, de primera de Pedro y segunda de Pedro, esos son los diferentes ángeles que pecaron cuando se vinieron con el Hasatán, y los otros son los que enseñaron todo lo perverso, los hombres. Sí, Los que están atrapados, esos están atrapados. Los otros que están con Hasatán, esos serán atados en el milenio. Esos serán atados junto con Hasatán en el milenio. Son dos diferentes potestades. Una potestad se vino con Hasatán y otra potestad enseñaron a los hombres a pecar. Enseñaron al hombre a qué? A cometer toda clase de qué? De inmoralidad, dice aquí. Miren lo que dice. El libro de Enoc, capítulo 6, dice así. Así que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas, bonitas a los hombres. Y los que, aquí dice así, los hijos, ¿verdad? Que le nombran también hijos del cielo, o los hijos de Elohim, vieron y las desearon. Primer punto. Si vieran haber sido ángeles, ellos no pueden tener relaciones sexuales con una mujer carnal, porque ya lo refutamos. Porque lo vimos en el libro de Hebreos, y también lo vimos en el libro de Mateo, y también lo podemos ver en el libro de Juan. Dice del cielo, y las desearon y les dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre los hijas de los hombres y engendremos hijos. Eso dice el 6 del 1 al 4. Entonces Shemijá, que era su jefe, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta tensión y sea yo el único responsable de un gran pecado. Acuérdense, de un gran pecado. ¿Por qué iba a ser un gran pecado, hermano? Porque estas mujeres, haga de cuenta, hermano, cuando usted toma a una mujer a la fuerza, eso hoy en día nosotros la tomamos, se llama violación. Bueno, en aquel tiempo solamente la gente perversa violaba, porque todavía no llegaba el conocimiento que era violación. Pero aquellos hombres, como tenían poder, las agarraron a la fuerza, las tomaron. Pero miren, ellos dijeron que venga la maldición sobre nosotros de lo que hemos hecho. Ellos están maldiciéndose a sí mismos. Pero ¿dónde cayó la maldición? ¿Dónde cayó la maldición? En que se metieron con mujeres puras, limpias, y por eso empezaron a tener gigantes. Por eso empezaron a venir hombres gigantes. Porque vino una corrupción muy fea. Es como hoy en día, hermano. ¿Por qué muchas personas, la ciencia, vamos a hablar un poco de eso, por qué la ciencia dice, no te metas con alguien que tiene tu misma sangre, no te metas con tu pariente, no hagas esto o no violes? Muchas de las ocasiones, o si no el 80 o el 70%, cuando hay una violación, el hijo sale mal. Ha habido casos que el padre se mete con la hija y el hijo le sale mal. El hijo no nace sin entendimiento. El hijo nace sin conocimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Son personas que están dañadas. Tan solamente al verlo hoy en nuestro tiempo. Bueno, en aquel tiempo la maldición, había gigantes que tenían, ¿cuántos dedos llegó a tener un gigante? ¿Quién me puede decir? Tenía 6 dedos en esta mano, 6 dedos en esta, 6 dedos en el pie y 6 dedos en el otro pie.
Imagínense. Todo eso lo vamos a leer en la Torah, aquí en la Escritura, en la Torah, en su Biblia, en la que usted tiene. Le estoy diciendo por qué, hermano, porque estos hombres de renombre eran reyes que se creían dioses en la tierra, como Faraón. Eran príncipes de renombre y tomaron mujeres hermosas a la fuerza. Las obligaron. ¿A quién? Del que era el primogénito. ¿Quién era el primogénito? Set era el primogénito. Y él les enseñó la Torah a ellas. Sus hijas eran puras. ¿Por qué? Porque la Torah es muy específico en quién es puro y quién no es puro. ¿Por qué Elohim dice, este varón es varón de Elohim? Esta mujer es ¿qué? Mujer de Elohim. ¿Por qué? Porque la pureza cuenta mucho. Las mujeres de ese tiempo eran muy puras, pero esta perversidad que se levantó dañó a muchas personas y tuvo que venir un pecado. Por eso le dije ahorita, cuando vemos aquí en Noé, Elohim dice, ya no va a contener mi espíritu, voy a destruir a toda persona, voy a destruirlo. Pero ¿qué es lo que pasó? Una de las hijas de Noé tuvo relaciones sexuales con un perverso de esos. Y por eso cuando se termina el diluvio y ya todos los gigantes habían muerto, ¿por qué siguió viendo gigantes? Porque esta mujer cuando nació, cuando salió del arca, esta mujer tuvo un hijo, iba embarazada. Y tuvo otro gigante. Todo eso, como les digo, ahorita lo vamos a estar analizando, muy importante. Pero lo que más me sorprendió a mí fueron cómo las hijas de Lot tuvieron relaciones sexuales con su padre, y una de ellas tuvo uno de los últimos más gigantes de la descendencia con el que se enfrentó Moisés, de Anac. Ese fue uno de los últimos de la descendencia ¿de quién? De las hijas de Lot. El último casi gigante con uno de los que se enfrentó, que era el más poderoso. Uno de los más poderosos. Y también el último que terminaron, porque quedaron como 4 o 5 cuando el rey David mató a Goliat, quedó otro. Y ese dice la escritura que era descendiente también ¿de quién? De Moab, de las hijas de Lot. De las hijas de Lot, de la hija de Lot. Otro que se llamaba Goliat también. Había 2 Goliat. Y que lo mató uno. Así es. Así es, había 2 Goliat. Y eran gigantes. Y eso te lo vamos a estar mirando. Por eso le digo, apunte, porque vamos a estar mirando muy importante esto. Mire lo que dice el libro de Amós, capítulo 2, verso 9. Amós. El libro de Amós también nos da una gran enseñanza. 2:9. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros. ¿De qué tamaño estaban los amorreos? Dice, apunte, ¿quién eran los amorreos? ¿De qué descendencia? Porque ahorita lo va a descubrir. Todo esto tenemos que entenderlo y apuntar para analizar. Yo destruí a los amorreos, cuya altura como la altura de los cedros, y fuertes como una ¿qué? Encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. El pecado destruyó la descendencia. Si ahorita hubiera gigantes, hermano, ¿sabe qué hacían en el tiempo antes del diluvio, cuando Noé? Se comían a los seres humanos. Por eso hubo 7 preceptos en la Torah que le dio Elohim. ¿A quién? Elohim se lo dio. ¿A quién se lo dio? A 7 preceptos. De no comer sangre, ahorita lo vamos a leer. De no comer sangre, de no comer sacrificado a los ídolos, de no comer ahogado. ¿Pero por qué? Porque estos gigantes se comían a los seres humanos. Desde entonces, hermano, por eso le digo, el pecado llegó hasta arriba. Por eso dice aquí que él destruyó todo. Ató, por eso dice aquí, yo destruí delante de Dios al amorreo cuya altura era como la altura de los cedros, y fuertes como una encina, y destruí su fruto arriba. Los ángeles que vinieron a traer todo lo perverso, los encerró, y su raíz abajo todos los gigantes. Todos los perversos, los que eran reyes como Faraón, Nimrod, Caín,
y otros por nombrar, que eran hombres poderosos de renombre, su descendencia fue eliminada. Su descendencia no existe. Ahora, ¿por qué hoy en día un Malak cuando baja, por qué no tiene relaciones sexuales con las mujeres? Porque eso no existe, hermanos. Eso no existe, eso es un invento del cristianismo. Porque así se nos enseñó, que el ángel vino y tuvo relaciones sexuales con una mujer, y aún todavía lo siguen repitiendo muchos. Eso no puede pasar. Es como muchos hermanos que hoy en día blasfeman y dicen, ¿a poco Dios tuvo relaciones sexuales con María? Son gente que no tienen entendimiento. Son gente que todavía no llegan a comprender. Todavía no comprenden qué es un milagro. Todavía no llegan a comprender. Por eso mucha gente dice, es que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Es más fácil de sacarlo. No, saca fuera de contexto mucha escritura. Estos ángeles vinieron a enseñar otras cosas perversas, pero no tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Pero los que eran de renombre, los que eran dioses en la tierra, como Nimrod, la descendencia de Caín, que quedó bajo una maldición, y varias descendientes de ellos mismos que fueron perversos, tomaron mujeres puras, mujeres limpias, pero las tomaron a violarlas a la fuerza. El capítulo 7 del libro de Enoc nos lo dice. Las tomaron a la fuerza, las violaron, y de ahí nacieron igual como las hijas de Lot. Lo pusieron borracho y abusaron de él, porque eso se llama de esa manera. Lo que es derecho, y lo que es blanco, y lo que es negro. Ellas lo pusieron borracho a su padre para tener relaciones sexuales con él. ¿Qué entra ahí? Un gran pecado. Lo más perverso. Por eso aquí vemos, él destruyó desde toda la faz de la tierra a todo este linaje. ¿Por qué cree que hoy no existen gigantes? ¿Por qué no existen? ¿Por qué no los tenemos en nuestros días? Porque se cumple la escritura, hermanos. Ángeles siempre han existido. Ahora, si los ángeles que bajaron con Hasatán, ¿por qué no lo hacen si tenemos una lucha contra espíritus, contra huestes? ¿Por qué no tienen relaciones sexuales hoy en día con las mujeres y tienen ángeles y tienen gigantes? Si fuera como lo ponen Efesios, refuta todo lo que enseña esta gente, que los ángeles se meten con las mujeres. Si dice el libro de Efesios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne con ninguna persona humana, sino contra huestes, contra espíritus. ¿Por qué esos espíritus no tienen relaciones sexuales con las mujeres hoy en día? Porque es ilógico. Porque esos espíritus no tienen cuerpo humano, no tienen partes de relaciones como el hombre. Porque el Mesías lo dijo: en la resurrección serán como ángeles que no tienen partes sexuales ustedes. No tendrán partes sexuales. Pero miren lo que dice el libro de Números, capítulo 13. Te dije, hoy vamos a ver mucho estudio, mucha enseñanza que usted puede estar puede refutarme también mañana. Usted puede refutar también argumentos, y eso es válido, porque también va a aprender hermanos que están hoy escuchando, voy a aprender yo, y vamos a aprender muchos de los que vamos a ver este estudio o este video. Y por eso es importante siempre que haya hermanos que también pongan su parte. Amén. Dice el 13:29 al 32. Amalek habita ¿en dónde? el Negev, y el Geteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora, ¿quién eran ellos? Ellos eran gigantes. Ellos eran gigantes los que estaban allí. Por eso cuando envía a Moisés a revisar la tierra, dice que se sorprendieron porque eran muy gigantes, muy grandes, muy gigantes. Pero Amalek dijo: no te podemos destruirlo. Amalek habitaba en el Negev, y Amalek, recuerde que Amalek fue el que le vendió a Abraham, le vendió un árbol, o no me acuerdo ahorita muy bien,
no le quiero mencionar, no me acuerdo que le vendió a Amalek, pues habitaba en el tiempo la misma descendencia de él, que había gente gigante en el medio de ellos, cuando Abraham cuando Abraham nació. Y cuando Abraham creció también, Amalek le hizo la vida a Abraham imposible. Había descendientes. Y luego miren lo que dice el 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Entonces ellos estaban ¿qué? Estaban asustados porque los miraban grandes. Y ahorita lo vamos a ver en el 32. Y hablaron mal entre los Bené Israel de Ares que habían reconocido, diciendo: Ares por donde pasamos para reconocerla es Ares que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Son gigantes de gran estatura. Todos los que vimos en Canaán, porque eran descendientes de todos ellos, Amalek, todos ellos eran gente gigante. Pero ¿de dónde vienen todos ellos? Ahorita lo vamos a mirar. ¿Por qué? Porque Canaán estaba lleno de toda la descendencia de Lot, descendencia también de Nimrod, descendientes de Anac, el hombre que tenía de renombre desde la antigüedad. Fue un hombre de renombre desde que empezaron los hombres a invocar a Yahweh. Ellos eran hombres de renombre que tenían puro gigante. Anac era una descendencia que ninguno fue chico, todos fueron gigantes. Y mira lo que dice el 33. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. También vimos ahí allí gigantes, hijos de ¿quién? De Anac. Entonces Anac no era un ángel, ¿verdad que no? ¿Verdad que Anac no era un ángel? Era una persona. Eran los hijos de ¿quién? De un hombre, de un rey, de un gobernante de aquellos tiempos de Noé. Anac era un hombre, dice, y estaban los gigantes, los hijos de Anac. ¿Por qué no dice que eran los hijos de ángeles? Porque todos los gigantes nacieron de ¿quién? De hombres perversos, de seres humanos. De seres humanos. Es como hoy en día yo le dijera: hermano, ¿usted cree que si un hombre tiene relaciones sexuales con un animal va a salir un gigante? Eso es absurdo. Eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque ya lo vimos lo que dice en Corintios. El animal tiene un cuerpo animal y el hombre tiene un cuerpo hombre, y el ángel tiene un cuerpo de ángel. Eso lo dice la escritura en el libro de Corintillán. El animal tiene cuerpo de animal, el hombre tiene cuerpo de hombre y el ángel tiene su cuerpo. Y por eso estamos viendo aquí, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Todos estos gigantes venían de la descendencia de Anac. Él era un hombre, una persona, un ser humano como usted y como yo, pero él era perverso. Y en aquel tiempo la perversidad se corrompía. Haga de cuenta como si usted quiere echarle en un plato, dice usted: voy a hacer comida, y en un plato le pone 1 litro de agua y 1 litro de aceite. ¿Qué está haciendo? Usted está corrompiendo una ley. ¿Cuál es esa ley? Que usted no puede cocinar de esa manera. Eso es bien importante entenderlo, hermano. Por eso la escritura dice que hoy se va a llevar una sorpresa. Ya vimos aquí que estos hombres eran humanos. Ya lo estamos mirando aquí. Anac era una persona. Y todos los gigantes venían de su descendencia de él. No de los ángeles. No de los ángeles como le han mentido y le han dicho durante años. Y mira lo que sigue diciendo. Vamos a ir allá al libro de Deuteronomio. Te dije, vamos a ver mucha escritura. Deuteronomio, en el capítulo 2, verso 10. Los emitas habitaron. Los emitas, acuérdense, eran hombres, eran personas, no eran ángeles. Y aquí estamos viendo y refutando todas aquellas personas que dicen que eran ¿qué? Ángeles. Dice así: los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anakim. De Anac. Otra vez vemos.
Ahora aquí de vuelta vemos a Anac, ¿por qué? Porque él era un varón de renombre, él era un príncipe, un hombre de renombre, un hombre perverso, un hombre poderoso en aquellos tiempos. Los semitas habitaron en ella antes del pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac, o el que ya leímos, el que leímos en el libro de Números. Pero miren lo que dice el 11, por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Ahora, ¿se acuerda que le dije que apuntara? Moab, moabitas. Miren lo que dice el 13, el 12. Y en Seir habitaron ante los Horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaf, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en Aretz, que les dio Yahweh por posesión. Entonces, estos también eran, ¿qué eran qué? Porque gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Y en Seir, no, bueno, aquí me voy a regresar un poquito, en el 10. Los semitas habitaron en ella antes. Los semitas habitaron antes que ellos, pueblo grande y numeroso, alto como los hijos de Anac. O sea que antes de ellos, antes del diluvio, había otra descendencia que les decían emitas. Y ellos eran hombres, pero también eran gigantes. ¿Por qué? Porque se empezaron a corromper. En otras palabras, hermano, Adán y Eva tuvieron hijas. Caín tuvo hijas. Abel tuvo hijas antes de ser muerto. Set tuvo hijas. Nimrod tenía descendencia. Él era uno que gobernaba. Recordemos que él fue uno de los primeros que dijo, hagamos una torre. Y había mucha gente viviendo entre ellos, pero mucha gente mezclada. Y se corrompió, por eso dice, y se corrompió la humanidad, se corrompió la tierra. Porque vino una corrupción. Pero estos hombres no son ángeles, eran hombres normales como cualquier persona. Pero en aquel tiempo, acuérdense que el pecado fue llevando la destrucción al hombre, fue llevando. Por eso le leí en el Midrash, que porque aquella persona, cuando la mujer se ligaba el siguiente día, el niño ya caminaba. Al tercer día el niño ya ¿qué? Ya hablaba. Al quinto día el niño ya comía con sus dientes. Porque la maldad no era como existe hoy en día. Pero la maldad, lo que vemos aquí, en el verso 4, en el verso 3, perdón, dice, Yahweh dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es ¿qué? Él es carne. El ángel no es carne. Y allí es donde viene todo esto, hermano, que han engañado a las personas. Pero miren lo que dice Génesis 19. Génesis 19. Génesis 19, del 37-38. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab. el cual- Acuérdese, está hablando de las hijas de Lot. Y dio a luz la mayor. La hija de Lot, la mayor, dio llamó su nombre Moab. ¿Y qué dice? el cual es Saba de los moabitas. ¿Qué le dije? Apunta el nombre Moabita. ¿Por qué quiero? Porque quiero que se lo grabe y que sepa bien importante esto para que ya tenga los textos y refute a la gente que anda enseñando que eran ángeles. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amín, el cual es Saba de los amonitas Hasta el día de hoy. ¿Y quién eran ellos? Los gigantes. Ellos eran los gigantes. Ya lo vimos en Deuteronomio y en el libro de Números. Todos los descendientes de Moab y de Moabitas eran gigantes. Gigantes. Ellas son la descendencia de esa parte de gigantes. ¿Por qué vino esto, hermano? Por causa del pecado. ¿Por causa de qué? De embriagar a su padre y tener relaciones sexuales. O sea, en otras palabras, abusaron, violaron a su propio padre. Por eso le dije que hoy vamos a descubrir algo impresionante. Cómo crecieron estos gigantes. No fueron por ángeles. Nada que ver, hermano. Porque hoy en día no sucede esto. Es algo absurdo.
porque ahorita el pecado es diferente. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio, del capítulo 2, el 20 y el 21. 2, 20 y 21. Entonces os dije, No, Deuteronomio 2, 20, 21. por ares de gigantes Por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban someos. Somsomeos. ¿Cómo le llamaban a los gigantes? A los amonitas, somsomeos. ¿Qué dijimos? ¿De quién eran estos? ¿De quién eran los amonitas? ¿De la descendencia de quién? De la hija de Lot. De la hija de Lot era esta gente que habían salido gigantes. Que habían salido gigantes. Por eso, ¿se acuerdan de una parashá que vimos que le dice Elohim? Moshe, a estos, a los de Moab y a los moabitas no los tocarás porque son descendientes de Lot. Pero había gigantes. Y dice el 21. Pueblo grande, Pueblo grande y numeroso, alto como los hijos de Anac. Eran los de hijos de Lot, los descendientes de Lot. Los cuales Yahweh destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en ese lugar. Pueblo grande y numeroso, alto como los hijos de Anac. Los descendientes de Lot, las hijas de Lot tuvieron gigantes. Tuvieron hijos gigantes. Iguales a los de Anac. Anac era el primero que empezó a tener, que fue un hombre, un varón de renombre de la antigüedad. Y toda su descendencia fue gigante hasta el último que tuvo. Los Anac, la descendencia de Anac ningún hombre salió corto, todos salieron gigantes. Gigantes salieron. Y mire lo que dice el capítulo 3. Vamos a ir un poquito recio porque nos está ganando el tiempo. Capítulo 3, verso 11 y 13. porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no es esta en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4. Ahora, ¿este gigante de dónde salió? De Rabá de los hijos de Amón. Este era otro hombre, este era un ser humano, no era un ángel. ¿Sí ve cómo la gente ha interpretado toda su vida mal? ¿Sí ve cómo la gente ha interpretado todo el tiempo mal? Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ellos es de 9 codos y su anchura de 4 codos según el codo de un hombre. Entonces, ¿por qué lo dice aquí? Y el ángel son hijos de este ángel. ¿Por qué? Porque son hijos de hombres normales. Solamente que estos hombres eran perversos. La diferencia de que estos hombres eran perversos, pero eran hombres naturales como usted y como yo. Hombres perversos, por eso le expliqué. ¿Por qué creo que hoy en día, cuando viene una violación, cuando viene algo, el niño nace dañado? Porque en el momento de la relación sexual, la mujer se está resistiendo y hay un choque y sale algo dañado. Por eso sale todo esto mal. Pero mire lo que dice el 13. El verso. Y el resto de Galad y todo Basán del reino de Og, toda la región de Argob, que se llamaba Ares de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Ahí quedamos. Entonces, estos gigantes eran de hombres, de personas, no de ángeles, porque nos están diciendo los nombres de quién eran hombres varones. Estos eran los hombres de varones de renombre. Estos eran hombres que los conocían. Y vamos a leer una última para terminar hoy en este día. Mañana entonces continuaremos y terminaremos la parashá. Tenemos una parashá muy larga, hermanos. Mañana tenemos mucho que estudiar, porque hoy solamente estos versos, hermanos, nos detuvo mucho, pero es importante, ¿sabe por qué?
porque es importante desglosar esos estudios para no llevarnos en nuestra mente que los gigantes fueron los que hicieron esto. No, no hicieron. Segunda de Samuel 21, 16. 21, 16. Capítulo 21, verso 16. Y Sibí Benob, uno de los descendientes de los gigantes. Acuérdense, si usted lo lee, usted va a ver que está en el libro de Enoc. ¿Qué dice? Sibí Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce. Uno de los descendientes de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Y hasta el 20, mijo. Mas Abisai, hijo de Sarbía, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibacai Husatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Saf era uno de los descendientes de los gigantes. Él también era, ¿en dónde estaba? Con los filisteos. Acuérdense, los filisteos fueron hombres perversos. Los filisteos, hermano, los filisteos, los amorreos, los fereceos, ellos, hermano, tenían relaciones sexuales hasta con animales, hermano. Tenían relaciones sexuales hasta con sus familias, con sus madres, con sus hermanas, con sus hijas. Por eso vino una gran destrucción. Miren la historia, hermano. ¿Por qué nuestro Elohim quiso destruir todas esas descendencias? Porque eran perversas. Por eso nacía tanta corrupción. Por la maldad que estaba en ese momento. Por eso dice la Escritura: y la maldad llegó al límite, a la presencia de Elohim. Por eso mi espíritu, mi rúa no contenderá con el hombre, porque ciertamente él es carne. Entonces ya había gigantes. ¿Por qué? Por la perversidad, no por los ángeles. Los ángeles hicieron otro trabajo: enseñar lo malo. Y luego, ¿dónde nos quedamos, hijo? 18. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jared Orgaim de Betlehem, mató a Goliat, Geteo, el asta, de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Ese era el otro Goliat. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. 24. Imagínense, 6 y 6, y también en los pies tenían los mismos dedos. Imagínense cómo salió tan deforme este gigante. Imagínense. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. 24 por todos. Y también era descendiente de los ¿qué? De los gigantes. Eran de los descendientes de los mismos perversos que venían desde la antigüedad. ¿De dónde? De cuando también las hijas de Lot tuvieron relaciones sexuales con su padre. De ahí nacieron gigantes. Ya vimos que son hombres los que tuvieron gigantes. Por eso dice: estos son los descendientes de ¿quién? De Enac. Estos son los descendientes de Moab y los momitas. Estos eran los descendientes de los gigantes. Eran hombres. Lo acabamos de ver que eran hombres. Nunca fueron ángeles. Si le metieron la idea a una persona, hoy, si usted lo entendió y miró este estudio, hoy lo vimos por donde quiera. ¿Quién eran gigantes? ¿A cuáles quedaron atados? Y a cuáles están vigentes. ¿A cuáles son los que están vigentes y a cuáles son los que están atados? Los que están atados no pueden salir. Los que están vigentes no pueden tener relaciones sexuales con las mujeres, porque ellos son espíritus. No son hombres como nosotros. No son personas como nosotros. ¿Por qué? Porque el ángel no tiene sexo. Hoy acabamos de realizar. Le digo, nomás le llegamos hasta el capítulo. Miren, le dije ayer, no vamos a leer un capítulo, un verso o dos versos, y nomás llegamos hasta el verso 3. Y ya todavía tuviera mucho estudio para mostrarle aquí.
Pero mire, hermano, a veces el tiempo no nos da, ¿verdad? El tiempo no nos da. Nosotros también aquí que debemos estar en armonía con la familia, con los hermanos, y usted también, hermano, con su familia, que usted también tenga la cena de Shabbat, ¿verdad? Porque eso es lo importante también. Ya recibimos palabra, ya recibimos, y hay que estudiar. Cualquier cosa, háganmelo saber por el WhatsApp. Si quiere, o también puede decir algo, puede comentar, hermano, que nos está mirando, comente, porque esto es importante. Comente. O usted piensa diferente que yo también, es bueno saberlo. Pero también ponga sus argumentos, porque aquí lo importante son los argumentos que estamos poniendo. Yo le invito a que lea el capítulo 6 del libro de Enoch y el capítulo 7. También le va a traer algo también de enseñanza, y que miremos muchos puntos muy importantes. Ya lo vimos con todas estas citas, y más que tengo por aquí, ¿verdad?, para darle, para poder entender lo que nuestro Abacadosh quería desde un principio, cómo vino gente gigante de este mundo. No es como nos lo enseñaron, que vinieron los ángeles y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. No, eso no fue así. Fueron hombres de renombre, varones de renombre, y ya vimos quién eran. Había hombres de renombre como quién: Aná, Caín, Nimrod, descendientes de él. Y luego vinieron otra prevaricación, cuando Lot en Sodoma y Gomorra, cuando Lot y las hijas de vuelta volvieron a nacer más gigantes. Y esos eran los de Moab y los moabitas. Por eso tenían gigantes. Y ya le di las citas para que usted siga estudiando. No leímos Ezequiel. En Ezequiel también nos enseña algo muy importante. No leímos el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan. Hay cosas importantes que están allí, ¿verdad? Y varios textos que no pudimos leer. Pero mañana, si nos da el tiempo, lo estaremos. Si no, el miércoles les voy a dar otra pasada a este estudio, y lo vamos a poder enseñar más, ¿verdad? Pero por el momento, hermano, Shabbat Shalom, donde quiera que usted se encuentre. Mañana estaremos a las 12 del día, empezando nuestro estudio, y estaremos estudiando, terminando la parashá, y a las 5 de la tarde regresaremos para leer la Háktara y hacer el cerramiento de Shabbat. Así que, hermanos, Shabbat Shalom, Laila Tov, que tenga bendiciones, que nuestro Abacadosh le bendiga, que le bendiga en su casa, su hogar, su mesa, que se siente en Shabbat en este día con su familia en armonía, y que reciban la Shalom donde quiera que usted se encuentre, que nuestro Abacadosh hasta ahí mande los malaquín, que mande sus malaquín para bendición, ¿verdad? Y que todo lo que usted haga sea bendición. Amén.